En este ejemplo nos va a servir para analizar gráficamente dos tipos de tasa de mortalidad que hemos estudiado en clase. La tasa de mortalidad que denominábamos Dx, que sería una tasa de mortalidad absoluta o referida al tamaño inicial de la cohorte, y la tasa de mortalidad Qx, también llamada tasa de mortalidad específica, que nos da un valor de la tasa de mortalidad de una fase concreta de la vida del organismo. Para ello he recreado una tabla, que es la que vemos a continuación, en la que se analiza la evolución de la mortalidad en dos cohortes de dos especies distintas que viven en sitios distintos y que parten de un número inicial de individuos radicalmente diferente. En el caso de la población 1 partimos de 44.000 individuos y la población 2 partimos de 2.000 individuos. Con esto lo que pretendemos ver es hasta qué punto la validez de estas dos tasas de mortalidad. El primer paso va a ser, en el caso de la población 1, ver cómo de similares o diferentes son las tasas de mortalidad. Si analizamos Dx en función de los datos que tenemos, observamos que hay una fuerte mortalidad inicial que rápidamente en la segunda fase disminuye bruscamente y permanece constante a lo largo de todas las fases de vida del organismo. La información que esto nos da es que efectivamente hay una gran mortalidad inicial, pero posteriormente el resto de mortalidades que encontramos son muy similares y no nos ofrecen mucha información de lo que le está ocurriendo a esa población. Por el contrario, si utilizamos la tasa de mortalidad específica, la Qx, lo que observamos es que efectivamente hay una fuerte mortalidad al principio, pero en las fases intermedias podemos ver diferencias entre esas tasas de mortalidad, o lo que podemos decir es que en las distintas fases sí podemos discernir en qué casos hay una mayor mortalidad y en qué casos hay menos. Podemos ver, por tanto, que en la fase 4 la mortalidad prácticamente desaparece, pero que en la fase 5 aumenta bruscamente. Eso contrasta con lo que habíamos visto en el caso de la Dx. Podemos hacer ese mismo análisis con la población 2, en el que vemos que en la Dx nuevamente tenemos una mortalidad alta inicial y luego un descenso bastante gradual de esa mortalidad a lo largo de las distintas fases. Algo de información más que en el caso anterior nos está proporcionando, pero si lo comparamos con la Qx, observamos cómo esa mortalidad es mucho más específica, ya que nos indica que la mayor parte de la mortalidad, al contrario de lo que ocurría en la otra población, ocurre en las dos fases finales. Fijaros en la fase 4, luego compararemos las fases de mortalidad entre las dos especies. El análisis que vamos a hacer a continuación es cómo es la Dx para las dos poblaciones. En ese caso, vamos a ver que en el caso de la especie 1 de la población 1 no tenemos prácticamente información más que en la fase 0 de la vida de los organismos, mientras que en la especie 2 vemos que hay información tanto en la fase 0 como la 1, como la 2, 3 y 4. Esto ya nos muestra que en función del tamaño de la población de la que estemos hablando, tendremos más o menos información si utilizamos la Dx. Si la población es pequeña, tendremos información. Si la población es muy grande, prácticamente no obtendremos información de lo que ocurre en las fases posteriores a la del nacimiento. Por el contrario, si analizamos la Qx, vamos a ver la Qx de las dos poblaciones. En ese caso vemos una fuerte diferencia, ya que al ser una mortalidad específica sí que vemos claramente que en el caso de la especie 1 la mayor mortalidad se produce en la fase 0 y en la fase 5, siendo el resto de mortalidades de la fase bastante similares entre sí, mientras que en la especie 2 observamos que la mortalidad en la fase 0 no es muy alta o dentro de un rango parecido a las mortalidades entre la fase 0 y la fase 3, mientras que la gran mortalidad en esta población sea entre las fases 4 y 5. Esta diferencia, que sobre todo la vemos con la mortalidad de la Qx, nos da información muy importante al respecto de estas dos formas de vida, que siendo especies iguales, en sus ámbitos de desarrollo tienen
unos patrones de mortalidad muy diferentes.